Dios es amor. Si Él vive en tu corazón, hallarás la sanación. A un alma llevarás a su corazón. Bendiciones, queridos hermanos. Jesús ayuna en mí. La voz del científico. Vamos a escuchar de nuevo a nuestro amigo Alex y también esta vez vamos a meditar al principio un texto diferente del Evangelio. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven, dispensador de dones, ven, luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada del hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Oremos, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser, renova en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Hoy vamos a abrir esta meditación, conferencia, con el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos abre el corazón para entender bien este mecanismo. ¿Por qué fue llevado Jesús en el desierto? ¿Por qué ayunó el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué nuestro organismo, como nos explicó en la introducción nuestro amigo Alex, por qué nuestro organismo necesita acumular grasas y cosas y después consumirlas? ¿Por qué tenemos que dejar un cierto espacio, invitar al Espíritu Santo en nuestro corazón, dejarnos llevar por el Espíritu Santo para que podamos caminar en esta vida en santidad y necesitamos este espacio de ayuno? Esta respuesta nos la va a dar nuestro amigo. Le pasamos la palabra y escuchámoslo bien, porque la voz del científico nos lleva a ver cómo Dios nos habla a través de nuestro cuerpo humano. Está hecho por Dios y la ciencia nos ayuda a enamorarnos más del proyecto de Dios. Hello again, dear friends. We have seen previously that our bodies are both prepared for and in fact expecting periodic fasts. Buenos días de nuevo. Ya habíamos visto cómo nuestro cuerpo está hecho para esos periodos de ayuno y de hecho los espera. In this episode, let us understand what happens actually when we fast. Y en este episodio vamos a ver lo que realmente pasa en nuestro organismo cuando ayunamos. Because no more food, which means no more energy, is being eaten, it's being ingested, it means that
our bodies will have to rely on the deposits they have created previously. Porque cuando no consumimos comida, alimento, y le damos alimento a nuestro organismo, nuestros cuerpos tienen que empezar a usar esos depósitos de energía y de grasa. So I've been mentioning this word deposits for quite a few times now. Thus, let's try to talk a little bit about these deposits. Hemos mencionado muchas veces la palabra depósito. Vamos a explicar un poco más acerca de esta palabra. We, in fact, have several types of deposits, but for the purpose of this talk, I will only mention 3 of them. De hecho, nosotros tenemos diferentes tipos de depósito, pero para este tema vamos a hablar de 3 tipos de depósito que cuentan nuestro organismo. So I'm going to enumerate them, and then I'm going to talk about each of them in some detail. Entonces se los voy a enumerar y después voy a explicar uno a uno en más detalle. So the 3 types of deposits that I will talk about are the sugars that we deposit, the fats that we deposit, and the garbage, the metabolic or molecular garbage that we create and we start to accumulate. Entonces, los 3 tipos de depósitos de los que vamos a hablar son los azúcares, el azúcar, las grasas y la basura molecular, el desperdicio molecular. Okay, so first let's talk a little bit about sugars. Sugars. Our bodies are not able to deposit so many sugars. In fact, only about 500 grams of these sugars can be deposited. Nuestro cuerpo no está hecho para depositar azúcar ilimitadamente. Hay un límite y ese límite es de 500 gramos. These 500 grams of sugars that we deposit are known as glycogen. Part of it goes into our liver and part of it goes into our muscles. Este depósito de azúcar, estos 500 gramos, que se conocen como la glucosa, van parte al hígado y parte a los músculos. These 500 grams of glycogen will only last us for 1 day, so just 1 day of fasting for the entirety of sugars that we are able to deposit. Y este depósito de 500 gramos solo nos dura por un día, por ese día completo. Y después no hay más. That's quite easy to understand. Each gram of sugar will provide us with 4 calories. So 4 calories for 1 gram of sugar. We have 500 grams deposited, so that means 2,000 calories. Por cada gramo de azúcar representa 4 calorías. Es decir, que esos 500 gramos se convierten en 2,000 calorías. So 1 day requires about 2,000 calories. That would be our daily caloric need on average. So 500 grams of sugar is 2,000 calories, which more or less means it covers our energetic needs for only 1 day of fasting. Y en promedio el cuerpo necesita unas 2,000 calorías. Entonces quiere decir que estos 500 gramos van a cubrir esa necesidad energética que necesita el cuerpo para un día. So if we had to rely on our sugars alone, we wouldn't get very far. Por lo tanto, si tuviéramos que depender
del azúcar únicamente, no llegaríamos muy lejos, porque solamente da para un día. But fortunately, that's just the beginning of the story. Pero afortunadamente esto es solamente el comienzo de la historia. And I should add here that the sugars that we deposit are not toxic. The form that we deposit sugars as, glycogen, is completely non-toxic. Our bodies can handle glycogen very, very easily. Y es importante aclarar que esta forma de azúcar en el cuerpo no es tóxica. El cuerpo lo puede procesar perfectamente. In a future episode, we will see that the sugars that we deposit are actually kind of an emergency fuel. En unos capítulos siguientes veremos cómo esta azúcar que nosotros guardamos y depositamos realmente son como un combustible, como una reserva de emergencia que tenemos. Okay, but for this episode, it is enough if we remember that we only deposit 500 grams of sugar and that these sugars will only last us for just 1 day of fasting. Pero por este capítulo, lo importante es saber que podemos guardar, acumular hasta 500 gramos y que solo nos sirven para un día de ayuno. Okay, so how about our fat deposits? Ahora vamos a hablar acerca de los depósitos de grasa. Well, irrespective of what each one of us might think, and I don't want to hurt anybody's feelings, but the reality is that most of us do deposit at least 10 kilograms of excess fat. Sin importar lo que cada uno piense acá, es un hecho que la mayoría de nosotros tenemos en nuestros cuerpos un exceso de 10 kilos de grasa. So at least 10 kilograms. It might not feel like it if you pinch your skin, but remember that fat is deposited both under our skin, subcutaneous fat, but also deep inside our bodies, around our organs, and that is known as visceral fat. Puede que no lo sintamos de esa forma, que no sintamos ese exceso de grasa que tenemos, pero tenemos que recordar que la grasa también se puede acumular debajo de la piel, lo que llamamos subcutáneo, o alrededor de nuestros órganos. Okay, so we saw before that 1 gram of sugar gives us about 4 calories, but fats are much denser forms of storage of energy. Vimos cómo 1 gramo de azúcar nos provee con alrededor de 4 calorías, pero en la grasa es diferente, es mucho más denso. So if 1 gram of sugar gives us 4 calories, 1 gram of fats will give us somewhere between 8 and 9 calories, but let's call it 8 calories per gram of fat. Entonces, en el caso de las grasas, por cada gramo de grasa nos va a dar a 8 o 9 calorías, digamos que 8 calorías, kilocalorías. So if we accept the fact that most of us do in fact store at least 10 kilograms of extra fat, of excess fat, 10 kilograms is 10,000 grams. And given that 1 gram is 8 calories, that means we carry around about 80,000 calories of energy deposited as fat. Entonces, si aceptamos que la mayoría de nosotros tenemos ese exceso de grasa de aproximadamente 10 kilos, quiere decir que tenemos 80,000 calorías depositadas como grasa en nuestro cuerpo.
So we talked before how our daily caloric need is about 2,000 calories. Hablamos anteriormente cómo nuestros requerimientos de calorías, caloríficos al día son alrededor de 2.000 calorías. That means that only 10 kilograms of fat deposits, which are equivalent to 80,000 calories, will easily cover our energetic needs for 40 days. Entonces quiere decir que si hablamos que necesitamos 2.000 calorías y en ese exceso hay 80.000 calorías, ese exceso cubriría 40 días. So let's just pause for a second and try to contemplate what we're talking about. Entonces hagamos una pausa y contemplemos o meditemos en lo que estamos hablando en este momento. On average, most of us walk around minding our own businesses, but at the same time carrying the equivalent of energetic stores that would cover us easily for at least 40 days of total fasting. Por lo tanto, en promedio, la mayoría de nosotros tenemos en nuestro organismo, cargamos con esa reserva de energía para 40 días. So our bodies, because our bodies carry around at least 10 kilograms of excess fat, it means that our bodies are always prepared, always expecting not a half a day long fast or a 2 day long fast, but they are prepared for what most of us would consider to be impossible fasts. Entonces pensemos que la mayoría de nosotros, con lo que nuestro organismo tiene, estamos preparados para ayunar no por mediodía o por un día, sino por 40 días, algo que parece imposible. And remember, this is just a simple computation assuming an excess of just 10 kilograms of fat. Y recordemos que esto es un simple cálculo, asumiendo que llevamos 10 kilos de exceso no más. But really, most of us carry a lot more than just 10 kilograms of extra fat, a lot more. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros llevamos en nuestro organismo más de 10 kilos de exceso de grasa. So in the introduction to this talk, we mentioned a mismatch. We talked about how there is a mismatch between the kind of food environment that we live in now, lots of tasty calories available, versus the kind of food environment that our bodies grew accustomed to throughout history, which was a low calorie environment. So that's a mismatch. En la introducción hablamos de la gran diferencia que había entre lo que hoy en día está disponible, ese exceso de calorías y de sabores de los que podemos disponer, con lo que pasaba antiguamente en el pasado, donde no había tanta disponibilidad de sabores y de calorías. So in this episode, we can now understand a second mismatch. Our minds can simply not conceive that we are capable of extended periods of fasting. Y por eso es que ahora podemos entender por qué nuestra mente, por la exceso y disponibilidad que tenemos hoy en día, no está preparada para entender el ayuno. But at the same time, the mismatch is that even though our minds are not prepared to conceive the fast, our bodies are constantly prepared
for very, very long periods of fasts. Entonces, a pesar de que nuestra mente no está preparada para entender y concebir el ayuno, nuestros cuerpos sí están preparados para eso. So in other words, we could say that our bodies are perfectly prepared and expecting long periods of fasts, but we forgot how to fast. We forgot that we can and should fast. Entonces, Our podemos minds decir que a pesar de que la mente no lo puede entender, nuestros cuerpos están listos y preparados, y no solamente eso, sino que deben ayunar, lo necesitan. So we saw how just 10 kilograms of extra fat are enough to cover us for 40 days of not eating. Y por eso es que solo con esos 10 kilos de exceso de grasa que la mayoría de nosotros tenemos, nuestro cuerpo está cubierto, está preparado para poder ayunar esos 40 días. And we said that many of us carry around far more than 10 kilograms of excess fat. Y también dijimos que la mayoría de nosotros tenemos más que esos 10 kilos de exceso de grasa. In fact, there is this case of a person, a man from Scotland known as Angus Barbieri. De hecho, hay un caso en Escocia llamado Angus Barbieri. Angus Barbieri, yes. And this is a medically documented case. So it's not hearsay, it's not anecdotal evidence. It is a medically documented case. Y de hecho, no es una historia ni una fábula, está científicamente documentado. So under medical supervision, this man who was severely obese was able to lose 125 kilograms by totally fasting 382 days. Y este señor que tenía gran sobrepeso, pudo ayunar por 382 días y perder 120 kilos de peso. So 382 days clearly is quite a bit longer than one whole year. Y esos 382 días es obviamente más que un año. He ate nothing, he drank water, and he was given some minerals and vitamins, but no food, no calories. He only relied on his deposits. Este señor, durante esos 382 días, solo consumió agua, le fueron suministradas algunas vitaminas y minerales, pero nada de comida. No calories. So of course, this is an extreme case. I'm just mentioning it to make a point that many of us do in fact carry around a lot more than the 10 kilograms of fat that I used for my previous computation. Por supuesto que esto es un caso extremo, pero lo estoy usando para explicar en el caso nuestro cómo esos 10 kilos nos dan la posibilidad de ayunar por 40 días sin ningún problema. Okay, so we mentioned the sugar deposits that are only capable to cover us for one day. Y entonces mencionamos ya cómo los depósitos de azúcar solamente nos proveen por un día. We also talked about our fat deposits that are capable to cover us for many, many weeks. Hablamos también de los depósitos de grasa, cómo nos pueden ayudar durante muchas semanas. And we also mentioned briefly that we have a third
type of deposit, and that is the garbage, the molecular garbage that we accumulate while we feed ourselves in excess. Y también hablamos de un tercer tipo, que es como los desechos moleculares que acumulamos por exceso de comida. So, in simple terms, what this means is that when we eat in excess, when we eat a lot, our bodies become inefficient or lazy. Entonces, en pocas palabras, cuando comemos en exceso, cuando comemos demasiado, nuestros organismos se vuelven perezosos. Because our body has a lot of energy available when we eat in excess, our body does not need to be very careful while it performs its functions. Porque como tenemos exceso o demasiada energía, el cuerpo no necesita ser cuidadoso de cómo funciona. So when we use the energy that we eat to synthesize molecules for our body, some of those molecules are synthesized in an inefficient way, and what results is known as molecular garbage. Entonces, cuando el cuerpo tiene ese exceso y va a sintetizar esas moléculas, lo hace de una forma ineficiente. And if our eating in excess occurs over a long period of time, it means that we keep accumulating this kind of molecular garbage without being able to remove it efficiently from our body. Y si lo hacemos por un periodo prolongado, si comemos en exceso por un periodo prolongado, vamos a ir acumulando estos desechos moleculares de los cuales el organismo no se puede deshacer de una forma fácil. So because we cannot eliminate this molecular garbage, this waste that we create, it slowly but surely builds up inside our bodies. Y como no podemos eliminar de forma fácil estos desechos que va sintetizando el organismo, los va acumulando y le va haciendo daño al organismo y lo vuelve lento. This kind of molecular garbage or waste is the source of many diseases that we refer to as diseases of civilization. Y esta acumulación de estos desechos moleculares es la causa, es la fuente de muchas enfermedades que son lo que llamamos las enfermedades del siglo XXI. Fortunately for us, this molecular waste can be, and in fact is, removed very efficiently when our bodies don't have enough energy from food, that is, when we fast. Afortunadamente, estos excesos y estos depósitos acumulados se pueden remover o el organismo se puede deshacer de ellos a través del ayuno. This process is known as autophagia. It is quite well medically documented. In fact, a Nobel Prize was awarded a few years ago for the discovery of autophagy. Y este proceso es lo que se conoce médicamente como autofagia, que quiere decir que se autoconsume ese exceso que existe en el organismo. Y de hecho está documentado médicamente y recientemente alguien ganó el premio Nobel por este descubrimiento. So the waste, the molecular waste that we accumulate is not a true deposit of energy. Y ese exceso de desechos moleculares que acumulamos no es de hecho alimento, no es energía. It is not a true deposit. But when the body fasts, when the body does not receive any food, it will start looking around for anything that it can use as energy. Sugars, fats, waste
just about anything that it can find, it will use for energy to survive. Pero cuando el cuerpo comienza a ayunar, empieza a buscar recursos, energía de cualquier forma, sea a través de los depósitos de grasa, de azúcar o de estos desechos moleculares, para usarlos, para poder continuar. Your body does not know that you have a full fridge just a few meters away from you, or a supermercado a few minutes away by car from you. Your body only knows that it must survive. El organismo no sabe que hay una nevera llena de comida o un supermercado cerca. El organismo está hecho para saber que debe sobrevivir. So again, your body also doesn't know that you want to fast for therapeutic purposes or for spiritual purposes. Your body will simply do what God built it for, and that is your body will do whatever it has to do to survive. El organismo no sabe que la persona está en ese programa o plan de ayunar, simplemente sabe que está hecho para sobrevivir como lo ha creado Dios. And that is why your body will simply mobilize whatever energy resources it can find within itself, including molecular garbage, and it will burn it to generate energy. Y por eso es que hace uso de lo que encuentre dentro del organismo para transformarlo en energía y poder sobrevivir. So in doing so, the longer your fast, the more intense your fast is, the more of this garbage you are able to remove. And in doing so, you clean yourself. It's called rejuvenation. Y por lo tanto, entre más largo sea el periodo de ayuno, más nos vamos a deshacer de esos desechos moleculares que el cuerpo ha acumulado y vamos a limpiar el organismo. Es ese proceso como de regeneración. So if we understand that molecular garbage is bad, the lack of molecular garbage must be very good. And that is what people also refer to as detoxifying the body. Entonces, si entendemos que esos desechos moleculares no son buenos para el organismo, sabemos que deshacernos de esos desechos va a ser algo bueno. Y eso es lo que se conoce como detox. Right. So from my point of view, by far the best way to detoxify the body, to remove this molecular garbage, as we've seen before, is simply to not put more garbage in, meaning take a break from eating or fasting. Entonces, desde mi punto de vista como científico, la mejor forma para deshacernos de ese exceso de desechos moleculares es no consumiéndolos, sino consumiendo comida por un periodo de tiempo. Okay, so we're now approaching the end of the first episode of this series, and in summary, we've seen in this part of the talk what happens when we fast. We talked about three types of energetic deposits. We talked about sugars, we talked about fats, and lastly, we talked about how molecular garbage accumulates during periods of excess, but are removed easily when we fast. Entonces, en este episodio vimos cómo funciona el ayuno, cómo se forman esos depósitos energéticos en el organismo y cómo los acumulamos y cómo podemos deshacernos de esos desechos moleculares. So we've been talking about how our bodies accumulate molecular waste, but clearly in periods of excess, we also accumulate spiritual damage and trauma. Hemos estado hablando cómo nuestro cuerpo acumula desechos o basura dentro de nuestro organismo,
pero realmente también en periodos de exceso podemos acumular espiritualmente desechos o cosas malas. And just as Jesus was led into the desert by the Holy Spirit to fast, Y así como Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, we can also begin to understand that fasting is not only necessary for our bodies to be cleaned, but much more so for our spirits to also be healed. así también podemos entender que no solamente nuestro cuerpo necesita del ayuno, sino nuestro alma espiritual, nuestra parte espiritual, también necesita o requiere del ayuno.